afuera, Cata. Está afuera. Vos y después. Porque no era yo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con las jornadas, así que voy a presentar a Óscar Guinaghi con su texto Una nueva escritura. Bueno, muchas gracias. Una nueva escritura más empanadas, se podría llamar. Estamos cambiando un poco el orden de las cosas. Va a ser diferente el trabajo, yo les había contado un poco que no es el mismo antes que después de la conferencia. Hay algunas pequeñas variaciones que ya se van a ir dando cuenta. Bueno, arrancamos por el problema de la nominación. Se puede rastrear la conceptualización del Sintón hacia el final de las últimas clases del seminario que la antecede, el RCI. Allí plantea Lacan el problema del nudo borromeo y la nominación. ¿Qué nomina los registros real, simbólico e imaginario? Entre la nominación de lo imaginario, la inhibición de lo real, la angustia de lo simbólico, el síntoma, Lacan plantea que debería existir un cuarto término que ponga en evidencia de lo que es verdaderamente el nudo borromeo. Esto es el RCI. Gracias al cual se nodarían los otros tres, sería el nombre del Padre. Dice: intentaré el año próximo sobre lo que conviene dar como sustancia al nombre del Padre. En el seminario Sintón se abocará a probar la necesidad de este cuarto topológicamente, cambiando constantemente la visión del nudo tal como lo había escrito en RCI. Mas ese seminario prometido, que se llamaría 4, 5, 6, cambiará su rumbo gracias a la invitación de Jacques Aubert para que Lacan hable en un simposio sobre James Joyce. Ahí se encuentran los inicios de esta propuesta de escritura. Lacan propone en este seminario, bajo una forma arcaica de escribir síntoma, el sintón. Es un doble movimiento, ya que a la vez es una escritura antigua y una nueva escritura. Este acto de servirse de una forma anterior para ilustrar una idea nueva será un avance de lo que tratará más adelante sobre el sintón. Pero, ¿cuál es la idea nueva? ¿Qué es lo que propone? Estas son algunas preguntas que intentaré responder. Y aquí vaya mi saludo a mis compañeros del cártel, Javier, Andrés, Isabel y Octavio, con quienes, bueno, los últimos años hemos dado vueltas a este seminario. Y esta pregunta que ha insistido desde que armamos el cartel, es decir, bueno, ¿qué es esto del síntoma? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es esta idea nueva? El síntoma se escribe en el nudo borromeo que sostiene al sujeto, viniendo a cumplir una función de reparación, de compensación de un lapsus en su escritura que de otra manera haría que el nudo se disuelva como tal. Deben conocer cómo es condición del nudo que esos tres registros estén anudados entre sí. Su punto de partida es la falla, lo que no hay, el punto de partida del síntoma. Surge a partir de la falla, que vuelve la falta de la castración posible, borromeizando el nudo, dándole la existencia de lo real, la consistencia de lo imaginario y el agujero de lo simbólico. Esta falta tiene por lo menos dos dimensiones. La del falo como aquello que confirma el agujero de lo simbólico en el nudo borromeo, y la de una falta moral, la herejía que implica no ser disciplinado, apartándose de cierto dogma o mandato gracias al arte o al saber hacer. En lo que respecta a Joyce, el lapsus en el nudo está dado por la debilidad fálica heredada de un padre carente del que estaba sin embargo demasiado cargado. Su herejía es frente a la carencia de este padre. Para él el ser hereje es el ser escritor, el poder hacerse un nombre a partir del nombre propio. De este modo se sirve de su síntoma lógicamente, siendo hereje, como dice Lacan, de la buena manera. Así, mediante su arte, se sirve del nombre del Padre,
del síntoma de su carencia de padre para prescindir de él, armando de este modo el síntoma de hacerse padre del nombre James Joyce, el escritor que haría que hablar a los universitarios por 300 años. Esta prescindencia se hace más allá de la línea de la herencia. No es sin ella, pero es más allá. Donde la verdad del síntoma es desbaratada por el arte del síntoma, dando lugar a una nueva escritura. A Joyce le fue fundamental la escritura para su arte, mas el síntoma no es algo privativo de escritores o artistas en general. En el seminario Lacan da otros ejemplos de síntoma que dan otras perspectivas de la cuestión. El psicoanalista como síntoma, lo real, llega a decir Lacan que es su síntoma, la mujer para el hombre. En todos los casos se trata de escritura, es lo que tienen como un denominador, de la singular escritura que cada quien puede hacer en su estructura. En definitiva, un artista del síntoma es aquel que sabe hacer con su arte algo distinto de lo real del síntoma, pudiendo hacer un lazo social con ello. Ahora quisiera trabajar una especie de tríada que insiste a lo largo del seminario, que es la del cuerpo, inconsciente y real, que se articulan de alguna manera en lo que hace el síntoma y ayudan a delimitarlo, a mi entender. El llegar a habitar un cuerpo es de por sí un arte. El hablante ser se encuentra habitando un cuerpo que le es dado y que en un comienzo no es más que fragmentación. A partir de los avatares del estadio del espejo, el yo va a tomar consistencia, así como su imagen corporal, y es a partir de allí que va a tener que ir aprendiendo qué hacer con su cuerpo. Y este no es un arte que se pueda transmitir fácilmente. Se observará a otros moverse, caminar, gozar, y eventualmente se podrá hacer algo con la experiencia de lo pulsional. De otro modo, el cuerpo escapa al nudo, desanudándose lo imaginario, y ocurre algo similar a lo relatado por Joyce en el retrato del artista adolescente, el episodio de la paliza que él relata en esta novela. Joyce lo cuenta de la siguiente manera. Se preguntaba por qué no guardaba mala voluntad a aquellos que le habían atormentado. Aquella noche, al regresar vacilante hacia casa, había sentido que había una fuerza oculta que le iba quitando la capa de odio acumulado en un momento con la misma facilidad con que se desprende la suave piel de un fruto maduro. No se es un cuerpo, se piensa que se lo es, pero en realidad se lo habita. Esta necesaria confusión imaginaria es el resultado de un anudamiento de lo imaginario del cuerpo con lo real y lo simbólico. De allí es que surge el amor propio y la adoración imaginaria a la propia imagen, así como las trampas que ello implica. El cuerpo es importante el síntoma en la medida en que se hace necesario para que pueda consonar en él lo real de las pulsiones, ante lo que es necesario que el cuerpo sea sensible, a través de los orificios que se hacen agujeros, que captan la voz y resonancia del otro. De este modo, es lo real de la voz lo que establece un acuerdo entre el cuerpo y el lenguaje. Lo real, como aquello que forcluye el sentido, es alrededor de lo cual es posible la escritura en el nudo, constituyendo una orientación en sí misma, la orientación de lo real. Los llamados por Lacan pedazos de real son aquellos puntos de sinsentido a partir de los cuales se puede abrir paso a la creación. Toda exploración en busca de la verdad puede darse por un encuentro accidental con uno de ellos. Desde la ciencia, Lacan menciona a Newton en lo que le debe a la caída de una manzana. En un análisis puede darse este encuentro con lo real del inconsciente, con esos fragmentos incomprensibles, alrededor de los cuales puede escribirse. El síntoma obra en esa creación de lo real, que no existe de antemano, sino que lo construye. El inconsciente es así camino al síntoma en la medida en que hace posible, entre los embrollos de lo verdadero, que no cesa de buscar, la orientación hacia lo real.
En la conferencia Joyce el síntoma, Lacan dice que Joyce está desabonado del inconsciente, ya que hay un juego con el significante, diferente al del ingenio, donde se crean palabras a partir de fragmentos de otras, perdiéndose el sentido compartible que hace posible la risa, el chiste. En cambio, en la obra de Joyce nos encontramos con un ejercicio del significante que lo que deja entrever es el goce con el que se escribió. De ahí lo que le puede quedar al lector de legible en una obra, que de otra manera puede expulsarlo, ¿no? Yo probé leer Finnegan's Wake y no duré 6 carillas más o menos. Era casi imposible. En inglés, en español, no importa. De ahí lo que pueda quedar de legible en esta obra, dice la historia que yo reía cuando escribía, se reía mucho. Le parecía todo muy gracioso y que consideraba el complejo Finnegan's Wake una obra humorística, que sin duda lo es. Si el síntoma es una escritura en el nudo, ¿cuándo se escribe? ¿Cuándo se escribe un síntoma? ¿Es un punto de partida o de llegada? Supongamos, ¿no? Si la función paterna siempre es fallida, de algún modo, y el nudo siempre va a depender de un cuarto para poder ser Borromeo, ¿no será necesaria siempre una reparación en el nudo y la posibilidad de que se pueda compensar o no lo que pueda determinar una estructura sin posibilidad de anudamiento o una neurosis? Esto supondría el síntoma en un nivel de necesidad en relación al anudamiento del sujeto. O sea, una respuesta posible es que ese cuarto no sería el síntoma, sino el síntoma. Y ahí cambia. Ahí al menos la no relación sexual, el hecho de que no hay otro del otro, lo que sí hace al síntoma necesario e ineludible. De este modo lo que queda es la creación y el saber hacer con el síntoma. Y allí entra el arte del síntoma, como posibilidad de hacer con ese 4 del síntoma un nuevo anudamiento que no todos tienen por qué realizar. Aunque el no hacer síntoma puede tener sus consecuencias. Es una escritura que permite quizás vehiculizar algo del deseo. Mientras escribía esto pensaba capaz algo del goce, que gracias al anudamiento no queda librado a su metonimia, gracias al anudamiento del síntoma. Immanuel Lacan habla de encontrar un sentido. Dice, encontrar un sentido implica saber cuál es el nudo y unirlo bien gracias a un artificio. Saber cuál es el nudo implica conocer cuál es el síntoma y el artificio la dimensión del síntoma. Al menos es la lectura que pude hacer de esta frase. Hay entonces un tiempo de escritura, debería haberlo, que no necesariamente es el tiempo de constitución del sujeto, pero que sí marca un antes y un después en la estructura, en el anudamiento. Lo que propongo pensar en este tiempo es como un tiempo del acto, como aquel momento en que algo nuevo se escribe y se pasa a una nueva legalidad. La construcción de un síntoma es algo inconsciente a quien lo realiza. Joyce no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. No puede saber que lo está haciendo cuando lo está haciendo y pocas razones puede brindar de su porqué. Probablemente solo lo pueda leer como lo que es en un tiempo posterior al camino realizado. El poder hacer el anudamiento en un análisis no significa que no se pueda hacer de fuera de él. Lo que implica que hay quienes pueden aprenderlo de otro modo, tal como lo hizo Joyce y tantos otros. Así considero que Lacan con la noción de síntoma está operando un límite al psicoanálisis y sus posibilidades, ya que deja un espacio de invención y creación de cada sujeto donde, como dice, uno es solo responsable a la medida de su saber hacer. A la vez,
lleva a un punto radical la necesidad del síntoma y abre el camino de una clínica nodal, quitándole rigidez imaginaria para brindarle lógica a la noción de estructura clínica y de diagnóstico tal como la conocemos. Sin duda es una enseñanza para tomar y continuar, de la que todavía queda trabajo por hacer para seguir siendo contemporáneos. Gracias. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Sin duda estamos diciendo cosas... Un pasaje, primero agradecerte el texto y la dureza. Justamente las cosas que a mí no me resultaron, a mí, no me resultó bueno, y eso es lo que te pido, si la medida es posible, es, dijiste 2 o 3 veces, no somos cuerpo, habitamos un cuerpo. ¿Sí? Como lo dijiste 2 o 3 veces, me quedé como insistiendo. Creo que 2 veces, pero me insistió. Tampoco tanto. A lo que me refiero es, puedo entenderlo, pero también me preguntaba en qué medida no son también cuerpo. ¿Entendés la pregunta? ¿En qué medida no somos? También cuerpo. O sea, tú decís habitamos un cuerpo. Sí. Pero si no somos cuerpo, digamos, en cuanto a imaginario, quedaría, digamos, como suelto. No claro. me preocupe tanto. Entonces, habitamos un cuerpo, pero también me preguntaba yo, me asusté a preguntar a partir de que lo dijiste, soy honesto. Si también no somos cuerpo. Creo que el llegar a ser un cuerpo es parte del cuerpo cuando puede anudarse. Es decir, es una ilusión necesaria que se tiene que dar lógica, digamos, pero que no se da siempre. Creo que puede existir un caso donde más que se tiene, se es un cuerpo. Digamos. En el mejor de los casos se puede llegar a ser un cuerpo. En el peor de los casos se lo habita. Se lo habita malamente, se lo habita con dificultad, claro. O simplemente no se lo habita. Pero quiero decir, de por sí, si lo pensamos a priori, me parece que no, si lo pienso, no se es el cuerpo. Se lo tiene, se lo llega a hacer. Me parece que ahí está el trayecto. En ese sentido tú decís que ilusión necesaria, decís. Sí, a lo imaginario. Pero en tanto constructo o fundante. En cuanto constructo o fundante. Por ahí, es para hablarlo en un momento, dejo la pregunta. Sí. Creo que me animaría a decir fundante, que es en un primer momento, sí, probablemente fundante. Sí. Ese es el punto de vacilación mío, ¿sí? En el cual, bueno, si es fundante, también sé, pero se puede, me quedo pensando. Pero se puede no serlo en un momento fundante también. Y ahí estoy haciendo de abogado de algo. Claro, pero se puede no serlo en un momento fundante. Se puede no generar ese movimiento. Hay que fundarlo. ¿Cómo? Hay que fundarlo. Hay que anudarlo. Sí, pero si no se puede hacer. Porque el cuerpo es algo que tiene que una representación simbólica. Sí. Por eso es cuerpo, porque es. Está bien. Hay un punto en el cual, digamos, yo reconozco que hubo un desliz en la pregunta que ahora lo tomo, está saliendo yo y su chito de la neurosis. Y en ese sentido había una diferencia muy clara. ¿Te doy la palabra a Enrique? Sí, Oscar, ¿sí o no hay síntomas en la neurosis? La pregunta.
Yo, más que si no diría... habla de eso. Y bueno, yo diría, ¿por qué no? De hecho, creo que no parece ser, al menos en este seminario, nunca se habla de que Joyce en sí fuera psicótico. Nunca hay una mención al respecto. Siempre hay una pregunta sobre si Joyce estaba loco. Nunca Lacan llega a ser categórico al respecto. Creo que sí. Yo no sé si Joyce era psicótico. O si no, gracias a la escritura, justamente, su enlodamiento resultó tener apariencia neurótica. Una apariencia neurótica no es lo mismo que serlo, digamos, un funcionamiento neurótico. El síntoma lo que hace es borromeizar el nudo, darle apariencia de que es borromeo, pero sin serlo. Entonces capaz que por ahí puede ir la respuesta. Creo que sí, al menos por ahora lo pienso así. Retomando el tema del cuerpo, de serlo o poseerlo, me pregunto lo que sucede justamente en un análisis, lo que podría dar de la apropiación del cuerpo a un sujeto en análisis. En el sentido de apropiación digo, bueno, el cuerpo en sí aporta la consistencia, pero al mismo tiempo la inconsistencia de su propia finitud, en el sentido de que algo de la castración se juega en el sentido de que el cuerpo muere en determinado momento. Sí. ¿No? Entonces, si uno dijera o se quedara solamente en el cuerpo es algo que se habita, podríamos pensar también en alguna entelequia que lo habita, y esa entelequia no estaría necesariamente supeditada a la finitud del cuerpo. Llámele alma, llámele conciencia o lo que se quiera. Me parece justamente algo de que la castración opere en un análisis tiene que ver con esa apropiación del cuerpo para hacer propia la castración de la propia finitud. Claro, sí, entiendo. Oscar, me gustó mucho tu trabajo, estuvo muy bueno, muy puntual en ciertas cosas que fuiste trabajando, y me quedé pensando en esta pregunta en relación al cuerpo y pensaba que el dualismo del cual somos, digamos, sujetos, por decirlo de alguna manera, a partir de Descartes, ¿no? De la división de la res pensante y la res extensa, Lacan ante eso lo que propone es justamente el anudamiento, que es lo que vos dijiste, hay que anudarlo, o sea, por eso me parece que sí. Y hay que hacerlo, hay que fundarlo anudándolo. Sí, hay que hacerlo. Vos rescataste una frase del seminario donde dice hay que hacerlo. Sí, lo dice en el 23 y en el 22. Pero que la escritura se hace haciendo. Lo que está bien, el síntoma está ligado, es un fenómeno de escritura en el nudo, pero también hay algo del hacer. O sea, casi se podría decir de una forma no muy lacaniana, el arte de vivir. Digamos. El arte de habitar un cuerpo, el arte de hacer con el síntoma, el arte, bueno, eso mismo, se hace haciéndolo, de otra manera, no siendo un artista de las bellas artes necesariamente. Me gustó por ese lado. Sin saberlo. Sin saberlo. Andrés. Digamos, en esto que estaba planteando, que te preguntaba Álvaro también respecto de ser un cuerpo, ¿no? Yo pensaba también que el niño, la pulsión la vive como de afuera. O sea, la vive como de afuera en el sentido, digamos, que hay algo ahí, digamos, que por lo menos las primeras vivencias que aparecen en los primeros dibujos y eso es algo que se impone, ¿no? Que no logra, digamos, o sea, viene de adentro, viene de afuera, no, viene de adentro, pero no es de lo propio, ¿no? Que es un empuje, digamos, ¿no? Y el objeto de la pulsión está afuera, ¿no? Y el cuerpo, digamos, está atrapado, ¿no? Entre una fuerza digamos, que viene de adentro, pero que no se termina, digamos, de vivir como propia, y un objeto de ese, digamos, que se ubica afuera, ¿no?
pero relacionado también en relación a esto de la adolescencia, ¿no? Y qué pasa también, yendo un poco más adelante en el tiempo, con el cuerpo del adolescente, ¿no? Porque ahí la pulsión, de vuelta, viene de adentro, pero es del orden, digamos, de la genial, ¿no? Entonces, la pregunta mía, digamos, era cómo pensás vos los significantes que tienen el nombre del Padre para anular esa pulsión y hacer un cuerpo. Los significantes que vienen del nombre del Padre para anudar la pulsión y hacer un cuerpo o ser un cuerpo, no sé, como en ese intersticio. Bien, ¿sí? Es una posibilidad que puede existir. El tema es que no es algo necesario. En el mejor de los casos puede existir un anudamiento del cuerpo, de las pulsiones. Yo en algún momento me pregunté, no lo puse acá, pero yo decía, ¿tener un cuerpo es un síntoma? ¿Es un síntoma? Tener un cuerpo, llegar a habitarlo. Está bien, es hacer con algo dado, con lo real. Es un arte, ahí lo dije de paso. ¿En qué medida es el lazo? Bueno, sí, un cuerpo, está bien, no es un cuerpo aislado, siempre es un cuerpo junto con otros. Por ese lado era que yo me preguntaba si el síntoma ya era alguna cosa previa o si se llegaba. Por eso decía punto de partida, punto de llegada. Y no sé, llegué a que no estaba desde el inicio, pero la verdad que es una especie de pregunta. No sé, es una hipótesis. Antes de darle la palabra a Isabel y después a Octavio, quería hacerte una pregunta. Justamente en relación a, para no olvidarme en esto que plantea Andrés, que respecto de la pulsión, me quedaba pensando, bueno, primero agradecerte el trabajo, y vos decís medio al pasar algo de un operador, no sé, capaz que yo lo leí porque estoy tomada por otra cuestión, un operador lógico, entonces me quedaba pensando justamente si en esto de ser un cuerpo, tener un cuerpo, algo allí del síntoma no permite ese pasaje, ¿no? En relación a este operador lógico, que no sé, lo asocio también en relación al objeto A en otro tiempo de Lacan, y en este seminario más por ese lado, porque dijiste algo al pasar. Sí, como que algo del síntoma puede darle lugar a alguien a habitar su cuerpo. Sí, o a tenerlo, ¿no? A tener un cuerpo en el sentido de... Sí, es interesante que puede ser una función, incluso una función del síntoma, ya que es una función también, ¿no? Anudarlo inconsciente, lo real, bueno, pero el cuerpo puede ser otra función del síntoma perfectamente, ¿no? Isabel había pedido la palabra, después Octavio. No, agregar simplemente que Lacan en este seminario, en el 23, dice que la pulsión es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, que también nos puede ayudar a pensar en... Sí, esa misma frase estaba recordando a Isabel, así que la eximo de repetirla. Bueno, primero me gustó mucho, me parece que da cuenta de una de las preguntas que nos atravesó en el cártel, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la relación con el cuerpo? ¿Cuál es la diferencia entre síntoma y síntoma? ¿Cuál es la diferencia y cuál es el aporte? Yo creo que el aporte, hace tiempo había insistido en eso y me parece que lo que trae es más que confirmarlo, lo ubica bien, ¿no? Esto del cero tener un cuerpo, sí, es un tener, pero del orden ya del efecto del significante. Curioso, lo dice ahí, bueno, en la última clase, ¿no? Dice, no solo ese efecto de significante, sino que en tanto ahí se establece en ese tener un cuerpo, ni más ni menos que la sede del yo, en su alienación perpetua. Y ahí es donde está el derrape y la insistencia, donde la letra puede, el yo, hacer otra cosa. Y también quería, bueno, contestarle a la insistencia de Enrique si en la neurosis no, bueno. Me parece que el punto está en varios niveles. Primero relaciona esto del cuerpo, donde vos decías, bueno, ¿qué sería un síntoma? Se me ocurrió lo siguiente. El
caso de Elizabeth, ¿te acuerdan? Sí. De Anastasia Bastian, habla de lo que puede ser del orden de un signo.